Hola, como les había comentado en los videos anteriores, les voy a presentar aquí algunas estrategias de búsqueda en bases de datos. La mayoría de ustedes ya han buscado en bases de datos previamente, han tomado el curso que imparte la biblioteca de la universidad, pero la idea aquí es que nos vamos a centrar más que en las mismas bases de datos, en esas estrategias para que la búsqueda sea más eficaz o profunda. La idea es que al final del video también les voy a explicar cuál va a ser la tarea que van a entregar el 25 de febrero sobre su avance calificable. Ya como les había comentado en videos anteriores, este corte tenemos 3 calificaciones. La primera es la participación en el blog que se las expliqué en el video pasado. La segunda es un taller virtual que les voy a publicar la otra semana. Y la tercera es este taller que es el avance calificable basado en esta búsqueda en bases de datos que se entregará el 25 de febrero. Al final del video les explicaré más. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta presentación? Vamos a hablar de las fuentes de información, vamos a hablar de esas estrategias de búsqueda, especialmente mediante sinónimos, los operadores booleanos y las palabras claves. Les voy a dar algunos ejemplos, en especial sobre algunos temas de sus investigaciones, y les voy a explicar cómo es esa actividad calificable basada en esa búsqueda que ustedes van a hacer. Para empezar, existen muchas fuentes de información, acá yo les menciono algunas, periódico, índice, revista, directorios, libros, diccionarios. Entonces, es posible que algunas les suenen un poco extrañas, otras muy familiares. Pero entonces, lo importante aquí, primero, es entender que esas fuentes se organizan en función también de la información que nos brindan. Tenemos fuentes generales, por ejemplo, las enciclopedias, diccionarios y tesauros. Tenemos fuentes especializadas, como los libros, las enciclopedias especializadas, las bases de datos, los índices y los gaceteros. Tenemos fuentes detalladas que nos brindan información como los anuarios, los informes y los directorios. Tenemos fuentes históricas como los atlas históricos y los libros. En especial a nosotros dentro de investigación nos interesan las fuentes especializadas que nos den información sobre un tema específico y de manera que podamos tener confianza en esa información. Como les decía, algunos no conocemos lo que es cada una de esas fuentes o qué utilidad tiene. Yo aquí les puse la organización de cada una de esas fuentes en función de eso, su utilidad y un ejemplo para que entiendan. Pero les voy a hablar en la presentación específicamente de las fuentes que nos sirven para investigación. Esta presentación, este PowerPoint, yo se los voy a dejar como en las anteriores presentaciones, se los voy a dejar publicado para que ustedes puedan ver si quieren conocer o curiosear un poco más sobre estas fuentes. Pero ahora vamos a ponerle atención en especial a las fuentes que tienen este símbolo, que son las fuentes que yo señalo como centrales para la investigación, este chulito verde. Bueno, aquí empecemos con la primera, el directorio. Normalmente nosotros asociamos el directorio con ese libro en donde nosotros buscamos direcciones, números de teléfonos y demás. Sin embargo, el directorio que a nosotros nos va a servir va a ser ese directorio académico, por ejemplo, el directorio que agrupa revistas, por ejemplo, DOAC, que es uno de los directorios más importantes en donde se puede consultar revistas de acceso abierto, yo se los voy a mencionar más adelante. Entonces, a pesar de que conozcamos más popularmente las páginas amarillas como directorio, el directorio que nos interesa son estos directorios de agrupación de revistas científicas o académicas. Bueno, aquí también tenemos gacetero, diccionario. Aquí en el diccionario notarán que no tengo señalado que sea una fuente de investigación. No lo tengo señalado debido a que varios estudiantes previamente han cometido un error y es que citan, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española para hablar o buscar el significado sobre temas especiales de la psicología. Ejemplo, alguien puede dar el significado de autoestima desde la Real Academia Española. Sin embargo, esto no es permitido dentro de investigación y menos dentro de la psicología, sabiendo que un concepto, por ejemplo, como el de autoestima ha sido tan trabajado por diferentes autores, diferentes teorías y diferentes investigadores. Entonces, para conceptos tan importantes, queda que básicamente prohibido el uso de diccionarios, porque nos va, más que a mostrar claridad del concepto, nos va a dar la idea de que no hemos buscado lo suficiente. ¿Para qué sí se pueden usar el diccionario? Pues se pueden utilizar diccionarios especializados, por ejemplo, diccionarios propios de psicología que tienen los conceptos más importantes, para que ustedes tengan claridad de un concepto del que tienen duda. Tengo duda de un concepto, entonces ingreso al diccionario o lo busco en el diccionario y tengo claridad. Sin embargo, como fuente de investigación, pues no es tan confiable.
¿Y para qué otra cosa lo pueden utilizar? En especial el diccionario de la Real Academia Española, para la búsqueda de sinónimos, como lo veníamos comentando en relación a los tesauros. Bueno, los libros. Los libros, pues no habrá falta mucha explicación, pero lo que les quiero mencionar es que todo libro que haya sido publicado y que haya pasado por un proceso editorial debe tener este código, el ISBN, que es un número bibliográfico internacional que tienen todos los libros que han pasado por un proceso de publicación, como les comentaba, y que nos habla de esa calidad de la obra. También tenemos los periódicos. Normalmente los periódicos tampoco son considerados fuentes de investigación. Puede utilizarse de vez en cuando un periódico. Yo aquí les pongo el ejemplo del Tiempo del Espectador. El periódico, por ejemplo, algunas noticias, artículos noticiosos pueden utilizarse en el planteamiento o la justificación de su investigación. Por ejemplo, a veces se hacen artículos en donde publican datos estadísticos, hacen entrevistas con personas especialistas en ciertos temas, entonces pues eso puede servir para argumentar el problema que ustedes tengan en su planteamiento o para justificar por qué están realizando la investigación. Sin embargo, ¿cuál es la sugerencia? Si en el periódico, en ese artículo noticioso, citan, por ejemplo, a Profamilia o citan al DANE para referirse a algunas cifras, es mucho mejor remitirse a la fuente original, ustedes lo buscan. Sin embargo, puede pasar que, pues por el mismo trabajo de algunos periodistas, ellos tengan una fuente, algunas informaciones que nosotros no podemos conocer o a las que no podemos acceder. Entonces, en ese caso, sí podemos aprovechar el uso del periódico y citarlo si nosotros no podemos acceder a la fuente directamente. Entonces, en ese caso puede servir. Sin embargo, los periódicos deben ser tomados como información complementaria y no como la única información. Listo, los tesauros que les estaba mencionando antes, los tesauros tienen la importancia que nos ayudan a buscar sinónimos de palabras. Normalmente cuando nosotros tenemos palabras claves, pues ponemos las palabras centrales de la investigación, pero los sinónimos nos ayudan a ampliar esa búsqueda o a restringirla para encontrar información más específica que sea de su interés. Entonces esto es una fuente importante también. También tenemos los índices. Normalmente tenemos la asociación de que un índice es ese lugar dentro de un libro en donde nosotros localizamos la información que nos interese. Sin embargo, a nosotros nos interesan los índices que agrupan revistas en nuestro caso de ciencias sociales y humanas. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Algunos de los índices más importantes a nivel internacional son el de ISI y Scopus. Son índices que nos muestran las revistas más confiables y de mejor categoría a nivel internacional, entonces deben ser consultados. Algunas de estas revistas, o la mayoría, utilizan el idioma inglés, pero también tenemos, por ejemplo, en Colombia, somos en el área de la psicología, somos de las pocas áreas que tienen buena cantidad de revistas en índices importantes. Por ejemplo, está la revista Acta Colombiana de Psicología, la revista Colombiana Latinoamericana de Psicología o Universitas Psychological, que también son revistas psicológicas colombianas que son de alto impacto. Bueno, hablando de revistas, entonces, son fundamentales. Ustedes ya saben que es una revista, igual aquí está la definición, pero hay muchos tipos de revistas, pues tenemos las especializadas o académicas o las populares o de entretenimiento. A nosotros, como ya supondrán, nos interesan son las especializadas o académicas, por ejemplo, la de Pensando Psicología, que es la revista nacional de la Universidad Cooperativa en relación a nuestra disciplina. De esto que es importante, conocer que las revistas también tienen un código, un número asignado. Antiguamente, APA solicitaba que nosotros pusiéramos el ISSN cuando hiciéramos la referencia. Sin embargo, pues eso ha cambiado. ¿Pero por qué les importaba tanto incluirlo? Porque nos hablaba precisamente de esa confianza en que es una publicación científica. Si ustedes consultan las revistas más populares o de entretenimiento, no sé, nacionales, cromos, telenovelas y demás, no tienen ese número asignado. Entonces eso nos da un grado de distinción y de confianza en lo que estamos revisando. La tendencia en investigación a nivel internacional y nacional nos ha llevado a que consultemos mucho más revistas que libros. ¿Por qué? Los libros son una fuente muy importante, en especial fuente teórica de información. Sin embargo, las revistas nos aportan información actualizada. La tendencia es que los investigadores, más que publicar libros, están publicando más revistas o artículos específicamente en las revistas. Entonces,
Eso nos lleva a pensar que las revistas nos ayudan a aproximarnos a las tendencias en investigación en un determinado tema. Ahorita vamos a hablar más ampliamente sobre esa importancia. También tenemos la literatura gris, que muy posiblemente saben, conocen un poco de ella, pero sin este nombre tan extraño que tiene. La literatura gris es toda esa documentación que no llega a publicarse o a comercializarse. Ejemplo, los trabajos de grado que no están publicados, que encontramos muchas veces en las estanterías de las bibliotecas de las universidades, aunque ha habido una tendencia mundial a publicarlos en línea en los catálogos de las universidades. Sin embargo, precisamente como les comentaba, como estos trabajos no están publicados bajo un proceso editorial, no tienen un número estandarizado internacional tampoco, entonces no se considera como tal, como una publicación científica del todo, se considera como literatura gris, es decir, como un trabajo previo a una publicación científica. ¿Cómo podría llegar a ser esto publicación científica? Pues que pase por un proceso editorial importante, que ya lo miraremos ahorita cómo sería ese proceso cuando hablemos de la importancia de las revistas. También tenemos, por ejemplo, esos ensayos, esos artículos que ustedes han hecho en clase alguna vez, o esas ponencias o comunicaciones en las actas de los congresos que ustedes también de pronto encuentran por internet. Estas fuentes también pueden citarse dentro de sus trabajos de grado. También son fuentes importantes porque muchas veces hay temas que uno dice, ese tema nunca lo han investigado, no existe. Y va y consulta una tesis en una universidad y se da cuenta de que alguien sí lo investigó, pero que no está publicado. Entonces puede ser importante para acceder a información desconocida. Sin embargo, no se considera tan confiable citar un trabajo de grado, un ensayo o un artículo como si ustedes están citando un artículo publicado en una revista. Bueno, pero entonces, ¿qué tienen de especial esas revistas académicas de las que tanto les he hablado? Por un lado, la audiencia y los autores a los que se dirigen. Las revistas académicas son escritas, dirigidas y editadas por investigadores, profesores, estudiantes, expertos y van dirigidas específicamente a este público. Entonces, si se dan cuenta, eso hace que tenga una particularidad que no tienen las revistas populares, que van dirigidas al público en general. Tenemos también que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Comunicar las nuevas investigaciones. Entonces, lo que les decía es una comunicación actualizada. Y tenemos la comunicación erudita. Es una comunicación que nos habla de los expertos en los temas más específicos que nos puedan ocurrir. El vocabulario también es importante. Ese vocabulario asume, por un lado, que hay un conocimiento previo y, por otro lado, es un conocimiento formal de la disciplina. Cuando ustedes ya han consultado revistas o artículos específicos, se darán cuenta que muchas veces son artículos de 10, 12, 20 páginas y no incluyen mucha información que ustedes sí de pronto incluirían en un trabajo de grado. Esto es debido a que en la revista se parte la idea de que el lector o la lectora ya conoce del tema. Por otro lado, por ejemplo, si ustedes leen un artículo del área, por ejemplo, de la geografía, de la química, de la física, es posible que no entiendan mucho de lo que está pasando y tiene que ver con que, como se dirige a un público específico de expertos, entonces ese vocabulario es propio de cada disciplina y va a ser más difícil su comprensión. El contenido de la revista, ya ustedes habrán dado cuenta porque ya la mayoría han revisado un poco el tema, pero cada revista tiene un artículo que contiene palabras claves, introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Esta es la estructura general que se maneja en todo artículo de investigación publicado en revista. Por último, la calidad editorial que les estaba mencionando previamente. Las revistas académicas son revisadas por pares. ¿A qué se refieren los pares? A que si yo como docente investigadora publico en una revista, va a ser otro par, es decir, otro docente investigador, otro investigador o experto en el tema que estoy pues, interesada en publicar, el que me va a revisar. Normalmente, lo que se procura en las revistas es que si yo publico, no debo conocer quién me va a evaluar y los evaluadores no deben conocerme a mí. Este sistema se llama el sistema de doble ciego. No se conocen de parte y parte para evitar precisamente que la subjetividad influya y que se dé un favor del artículo o que por el contrario se rechace por motivos personales. Entonces la idea es que esto garantiza que haya mayor calidad en la revisión y mayor objetividad. También todo artículo notarán que pone los nombres de las personas y su afiliación institucional, es decir, en dónde trabajan, en dónde investigan, a qué universidad pertenecen. Y la fecha de aceptación del artículo, que también nos habla, que muchas veces ponen la fecha en que fue
aceptado y la fecha en que fue publicado para que nos den cuenta del proceso de corrección y editorial por el que pasó el artículo. Algunos tipos de investigación que se encuentran en las revistas. Notarán cuando ustedes han revisado revistas que en su interior tienen diferentes tipos de artículos. Aquí más que explicarles cada tipo de artículo, lo que me interesa es que veamos qué utilidad tiene eso para nuestras propuestas de investigación. Por ejemplo, van a encontrar estudios empíricos, es decir, investigaciones concretas en donde se han hecho ciertas aplicaciones de técnicas. Estas investigaciones que se publican ahí normalmente nos pueden servir para nuestro marco empírico, es decir, nuestros antecedentes, o para la metodología, porque nos pueden ayudar a identificar cuáles son las técnicas que se han aplicado para trabajar ese tema, o qué enfoque se está utilizando, cuantitativo, cualitativo, mixto. Y además nos puede ayudar si tiene algunas cifras o datos importantes para nuestra justificación y planteamiento. También tenemos que están las revisiones de literatura. Normalmente estos son artículos principalmente teóricos, suelen ser amplios, revisan mínimamente 50 referencias y en estas revisiones la idea es que van a mostrar la tendencia en investigación sobre un tema específico. Entonces, estas revisiones nos van a hacer aportes específicamente en nuestro marco referencial, es decir, el teórico y el empírico, y también nos pueden ayudar a la metodología porque podemos darnos cuenta de qué manera se está investigando ese tema en particular que estamos viendo ahí en ese artículo. También tenemos los artículos teóricos, que al igual como los de revisión de literatura, nos hablan específicamente de teorías, entonces nos hacen un aporte al marco referencial, especialmente al teórico. Los artículos metodológicos son artículos en donde se prueban nuevos métodos de investigar sobre un determinado tema. Entonces, esto nos puede ayudar para aportar nuestro marco metodológico, es decir, escoger nuestra metodología con mayor fundamento. También nos pueden ayudar para justificar y plantear nuestro problema de investigación. Muy probablemente ustedes cuando vean esos artículos metodológicos van a encontrar que ellos hacen referencia a que un tema no está investigado, solo lo tratan cualitativamente, solo se ha hecho mediante encuestas, entonces eso nos pueden hablar de vacíos teóricos o vacíos empíricos y eso es una manera de justificar el problema o de plantear mejor el problema y ver la importancia de trabajarlo desde otro punto de vista metodológico. También tenemos los estudios de caso, que son investigaciones, pero con grupos o organizaciones más específicas. Estos estudios de caso nos van a apuntar a nuestros antecedentes de investigación. Listo, ¿dónde vamos a encontrar estos artículos? Pues en las bases de datos, los directorios e índices, acá está el DOAC que les mencionaba, el directorio de revistas de acceso abierto. Esto de acceso abierto es fundamental, ya que significa que podemos acceder gratuitamente a diferentes artículos. Normalmente las revistas más especializadas cobran por algunos artículos que son muy buenos o escritos por personas muy expertas. Entonces, estos directorios nos pueden ayudar a acceder a artículos que no se podrían encontrar de otra forma. Aquí tenemos también las bases de datos que ustedes ya conocen, que están en la página de la Universidad Cooperativa. Y tenemos pues la específica de psicología y pues también ProQuest tiene una específica de psicología. Como les comentaba al principio, mi interés no es mostrarles cada base de datos, eso ustedes ya lo habrán visto en las capacitaciones de biblioteca o ya han entrado directamente, pero específicamente quiero que veamos cómo podemos ampliar y mejorar esa búsqueda en estas bases de datos. También puse aquí el Google Académico, ya que por mi contacto con ustedes me he podido dar cuenta que es uno de los favoritos de los estudiantes, no solo el Google, sino que ya el académico. También es una fuente importante, pero el Google académico de pronto no nos otorga información tan concreta como lo tenemos en otras bases de datos. Bueno, ¿cómo podemos encontrar los recursos, estos artículos que nos interesan? Las estrategias de búsqueda que vamos a trabajar. Entonces, lo que les comentaba al principio, el uso de sinónimos, combinar sinónimos para encontrar información más claramente, la búsqueda en tablas de contenido, el uso de operadores booleanos, que lo vamos a ver ahorita, las palabras claves y la combinación de palabras claves. Empecemos con los sinónimos. Los sinónimos los podemos obtener a partir de tesauros y diccionarios, como lo veíamos antiguamente. Es decir, nos ayudan a identificar palabras que significan lo mismo, pero entonces eso nos va a ampliar nuestro rango de búsqueda. En cuanto a sinónimos, es muy importante que nos acostumbremos a buscar palabras en inglés. ¿Por qué el inglés es tan importante en investigación? El inglés nos permite tener contacto
con personas, investigadores e investigaciones que están escritas o que se realizaron en países con lenguas muy diferentes a las nuestras. O sea, no simplemente accedemos a información de países angloparlantes, por ejemplo, como Estados Unidos e Inglaterra, sino que accedemos también a información de países en África, en Asia, con los que nunca nos podríamos comunicar debido a nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, ustedes notarán que si asisten alguna vez a un congreso, por ejemplo, en Alemania o en Francia, ustedes van y a pesar de que la lengua del país sea el francés o el alemán, el idioma va a ser la forma de comunicación más común entre todos los asistentes a ese congreso. Y eso pasa igualmente en las publicaciones. Se suele utilizar mucho más el inglés. También, si ustedes quieren, pueden hacer el ejercicio de buscar en la base de datos una misma palabra tanto en inglés como en español. Y se van a dar cuenta que existen muchas más palabras y la búsqueda se amplía cuando lo hacen en este idioma. Entonces, vamos a procurar, y ese es uno de los ejercicios que va a hacer después de visualizar este video para su tarea de búsqueda en bases de datos, es buscar en inglés. También tenemos la posibilidad de buscar en español algunos sinónimos y eso pues ya ustedes lo saben hacer a través de la Real Academia Española en el diccionario. En este caso, lo que me interesa es especificar esta herramienta que ustedes no conocen o la mayoría de pronto no conocen. Tiene que ver con este programa que se llama Visual Words y que nos va a permitir no solo conocer los sinónimos, sino ver la relación entre estos sinónimos y conocer un poco también sobre el tema. Vamos a poner aquí un ejemplo. Bueno, aquí el programa mismo está abriendo ahí un mapa, pero vamos a poner aquí un ejemplo. En esta casilla en blanco vamos a poner nuestro tema. Por supuesto lo buscamos en psicología, podemos ayudarnos. Acá tengo el Google Traductor para que podamos verlo, para que podamos ahí buscar la palabra. Yo aquí busqué la palabra psicología. Si se dan cuenta, es bastante amplia la información que encontramos aquí. Aquí al lado aparece la forma como vamos a interpretar este gráfico que está aquí. Entonces aquí podemos ver las relaciones y podemos ver qué tipo de palabra encontramos, si son nombres, verbos, adjetivos o adverbios. Acá tenemos psicología, también podemos moverlo si queremos más, ver más. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la psicología relacionada con la proactividad. Aquí tenemos el aprendizaje condicionado también como parte de eso, lo introspectivo como parte de eso. Entonces, si se dan cuenta, esta nos va a dar ideas de palabras que podemos usar para ampliar nuestras búsquedas. Volvamos entonces a lo que decíamos. Ahorita al final vamos a ver ejemplos más amplios utilizando esta herramienta. Bueno, y los operadores booleanos de los que tanto he hablado antes, ¿a qué se refieren? Los operadores booleanos están basados en el álgebra booleana que creó el señor George Boole, que era un matemático. Este señor pues nos ha facilitado herramientas para que nosotros podamos usar en las bases de datos. ¿Se utilizan con qué funciones? O ampliar la búsqueda o restringir la búsqueda. Al usarlo, se le da instrucciones a esa base de datos para que nos especifique más claramente esa búsqueda. Vamos a irlo viendo y les voy a ir dando ejemplos. Los operadores son la palabra y, o y no escritas en inglés, and, or, not. Las que nos van a limitar o restringir la búsqueda, and y not, las que nos la van a ampliar, or, siempre deben estar escritas en letra mayúscula. Vamos a ver la utilidad de cada una. La palabra and ayuda a limitar la búsqueda. Al usar, se le está indicando al sistema que traiga los registros que contengan todos los elementos en un mismo archivo. Entonces tenemos el documento 1, que aquí lo tenemos señalado un poco, es un rojo morado, y el documento 2, que aquí está en verde. Al mezclar los dos documentos y pone la palabra and, por ejemplo, si buscamos violence and woman, nos va a dar información específica sobre el cruce de esos documentos. Aquí tenemos el ejemplo concreto de lo que vamos a encontrar. Entonces, si nos damos cuenta, teníamos toda esa información y al agregar la palabra, encontramos información específica. Vamos a ver un ejemplo. Si yo busco el ejemplo que les decía de Violence and Woman, porque digamos me interesa conocer la violencia, pero específicamente en relación a las mujeres, si yo busco solo violencia, por ejemplo en esta base de datos tan conocida ScienceDirect o Psicodoc, que es la propia psicología que tenemos en la Universidad Cooperativa, aquí tenemos 100.633 y aquí 2029. Cuando introducimos and y la palabra woman, nos damos cuenta que se reduce. Esta reducción nos permite ver que los hallazgos son más específicos y que es posible que encontremos lo que queremos más claramente.
Tenemos entonces, por ejemplo, la palabra or, el otro artículo que nos va a ayudar. Este nos ayuda a ampliar la búsqueda. Nada más miremos el dibujo, la imagen que tenemos aquí. Antes con el anterior, nada más accedíamos a esa intersección, mientras que ahora accedemos a todo ese campo. Nos lo amplía, nos amplía la información. Por ejemplo, podemos utilizarla para buscar información con diferentes sinónimos. Por ejemplo, violence or aggression. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos lo normal y al agregarle el or, se amplía la información. Acá utilicé el ProQuest, que es directamente de revistas de psicología. Bien, por último tenemos el artículo not. En el artículo not también vamos a restringir la búsqueda, es decir, le vamos a decir, búsqueme una palabra, un término, pero de esa búsqueda elimine o excluya los elementos que tengan esta otra palabra. Básicamente eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, violence, not woman, nos refiere a que busquemos palabras, conceptos, artículos relacionados con la violencia, pero que no incluyan el concepto de mujer. Entonces, en ese caso, tenemos información más específica. Eso nos puede ayudar cuando hay temas que son tan amplios que no nos interesa todo lo que tenga que ver con el tema, sino sobre algo específico, entonces restringimos la búsqueda. Aquí también podemos ver el ejemplo, la disminución que se da al hacer una búsqueda utilizando este artículo. Entonces, si se dan cuenta, los operadores booleanos nos permiten profundizar en la información, por ejemplo, cuando utilizamos el operador OR, o nos permiten restringirla para especificar la información utilizando el NOT o el AND. Ahora bien, después de tener esos operadores booleanos, pues también tenemos esas palabras claves, que son esos términos que nos ayudan a buscar específicamente la información relacionada con nuestro tema o problema de investigación. También se pueden obtener en diccionarios y tesauros. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros, a partir de toda la información que les di, vamos a generar un plan de búsqueda para que podamos tener una búsqueda más refinada y más acorde a lo que es nuestro interés. Entonces, primero, se da la búsqueda de sinónimos, como les decía. Pueden utilizar el diccionario que les mencionaba, otros diccionarios que les parezcan mucho mejores también los pueden utilizar en inglés y en español. Luego, se empiezan a combinar esos sinónimos para generar diferentes búsquedas y ampliarlas. A partir de eso que se encuentra, se empiezan a identificar palabras claves. ¿Cómo lo hacemos? O sea, después de buscar con esos sinónimos, nos damos cuenta que hay información que es mucho más útil cuando mezclo esta palabra con esta que cuando mezclo esta con esta. Entonces nos quedamos con las palabras que nos dan información más útil y cercana con nuestro proyecto. Y en este caso serían las palabras claves. Luego, las palabras claves las mezclamos con los operadores booleanos, que ya lo veíamos antes. Y luego, los usamos, los combinamos y eso nos va a permitir refinar la búsqueda. Vamos a tener un ejemplo aquí. Supongamos que nos interesa el tema de la enfermedad de cáncer en el hombre. Entonces, vamos a buscar sinónimos de cáncer, carcinoma, tumor, y sinónimos de hombre, macho, male, men. Recuerden, si se dan cuenta, que no solo debemos buscar los sinónimos en español, sino también en inglés. Entonces empezamos a combinar los sinónimos. Entonces mezclamos hombre con macho, cáncer, carcinoma, tumor con hombre. Ahí vamos mezclando todos los sinónimos y vamos haciendo diferentes búsquedas. Posteriormente vamos a hacer la selección de las palabras que se van a usar para la búsqueda, es decir, la selección de las palabras claves. Entonces, cáncer en hombres, próstata, cáncer, aquí tenemos el ejemplo. Después empezamos a utilizar los operadores booleanos, dependiendo de la búsqueda. Entonces aquí tenemos las diferentes mezclas que nos pueden interesar, ahí podemos ver. Y a partir de esa búsqueda vamos a obtener una información más refinada. Básicamente eso es lo que deben hacer ustedes, empezar a identificar sinónimos, operadores booleanos que les ayuden a ampliar la información, refinar la búsqueda a partir de esas palabras claves resultantes de este proceso de búsqueda. Vamos a ver entonces ejemplos aplicados a sus temas. Yo aquí tengo todos los temas de sus investigaciones. Por favor, pónganle cuidado. Si de pronto su tema no está, significa que de pronto no me lo enviaron al correo. Yo ya les confirmé a todos los que me enviaron, yo les ponía confirmo recibido. Pero si alguno de ustedes de pronto se le ha olvidado, no lo entregó, llegó tarde a la clase, que pudo haber pasado, entonces me lo envían.
Simplemente aquí los puse todos para que ustedes puedan verificar que sus temas están. Vamos a utilizar algunos de los temas, no puedo utilizarlos todos o si no nos daría un video de 3 horas y esa no es la idea y además eso es lo que ustedes van a hacer de trabajo, pero sí vamos a poder revisar cómo podríamos hacerlo. Entonces vamos a utilizar una palabra bastante común hoy en día, la palabra violencia. Veámoslo. Entonces, como les decía, vamos a empezar, vamos a hacerlo en inglés, poniendo la palabra en nuestra herramienta de sinónimos. Aquí tenemos violencia, aquí podemos ver, no sé si se vea muy pequeño, pero bueno, ahí les voy mostrando un poco. Aquí nos habla, por ejemplo, menciona acá la violencia doméstica, agresión, hostilidad, que vamos viendo, salvaje, violencia, mira, hay unas emociones también, enojo, furia, que vamos viendo. Si alguna palabra pues no la reconocemos, no la entendemos, pues la buscamos en el diccionario, en el traductor de inglés, solo para conocerla más profundamente. Listo, entonces hagamos de cuenta, vamos a utilizar como por rapidez, vamos a utilizar que nos interesa dentro de la violencia doméstica. Entonces vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo aquí, en las bases de datos. Lo hacemos en inglés. Ojo que aquí una ventaja que tienen estos es que a pesar de que busquemos en inglés, nos pueden dar información también en español. Aquí ya les pedirá las claves que ustedes ya cada uno tiene. Normalmente el mismo usuario y la misma clave, eso para todos nosotros. Listo. Y aquí nos da toda la información sobre violencia doméstica. Tenemos 23.338 búsquedas. Nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la búsqueda con esos sinónimos y vamos a empezar a mezclar sinónimos. Entonces, violencia doméstica y tenemos aquí, por ejemplo, también agresión. Acá vamos a mirar. No, en este caso sería el OR porque queremos ampliar la búsqueda, perdón. Listo. Bueno, aquí veamos los resultados. Y entonces aquí podemos ver la ventaja que tiene esta base de datos ScienceDirect es que como pueden ver nos tiene de una vez la información de si está el PDF completo para que lo puedan ver. Listo, entonces esa es la idea, que ustedes empiecen a buscar. Digamos que es violencia doméstica, pero no les interesa la violencia doméstica relacionada con los hombres. Entonces ponemos, vamos a ver porque me parece que el ScienceDirect utiliza este operador booleano diferente, sí. Entonces, para utilizar el not dentro del ScienceDirect, lo utilizamos aquí, en búsqueda avanzada, y aquí ponemos lo que nos interesaba. Y aquí dijimos que no queremos la que incluya a los hombres, y buscamos. También podríamos especificar el campo, pero bueno. Listo, si se dan cuenta, se restringe la búsqueda. Ya tenemos ahora 9.755 resultados. Y aquí tenemos inclusive información en inglés y puede que salga en otros idiomas. Acá está en español. Entonces, si se dan cuenta, es fundamental. Ese uso de operadores nos va a dar información más específica y nos puede permitir. Entonces, ahí la idea es que nos apoyemos en esto para buscar más específicamente. ¿Qué es lo que tiene este programa también? Que nos va a ayudar también a comprender la relación, los significados que hay de fondo dentro de una palabra en concreto. No funciona mucho si nosotros le ponemos dos palabras juntas, entonces traten de buscar las palabras por separado. Por ejemplo, violencia doméstica solo no la relaciona con violencia doméstica y con fuerza y violencia. Entonces nos puede facilitar mucho más la búsqueda si buscamos la violencia doméstica solo por aparte, primero violencia y después doméstica. Entonces aquí nos damos cuenta que lo doméstico tiene sus significados, por ejemplo acá desde lo nativo, que también se ha asociado, con lo opuesto, miren, opuesto, lo opuesto es extranjero,
Aquí lo vamos viendo, entonces también podemos darnos cuenta de hacia dónde podemos dirigirnos. Acá mete, por ejemplo, housewifely y tiene que ver con ama de casa. Entonces nosotros ya podemos mezclar y decir que vamos a buscar ama de casa, lo vamos a mezclar y lo vamos a hacer el housewife con violencia, que es lo que nos interesa. Vamos a ver, esperemos a que cargue y con eso revisamos cómo sería esa búsqueda aquí. La idea es entonces, ustedes empiezan a mezclar los sinónimos como ya les había comentado. Entonces aquí ya nos dan información mucho más concreta. Y eso gracias a que nosotros estamos utilizando sinónimos que se aproximen mucho más a nuestro interés. Para eso es que nos sirve esto y esto. También podemos aquí hacer una búsqueda en Psychodoc. Psychodoc es muy específica, es posible que a veces no encontremos lo mismo, pero vamos a intentar a ver si encontramos, solo buscando domestic violence. Bueno, nos botó un error. Me había salido algo, pero marcó un error. Bueno, no importa. Si buscamos solo housewife y violencia. Bueno, en este momento el programa está fallando, entonces intentémoslo con ProQuest. Teníamos housewife, ama de casa, y violencia. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, también tenemos aquí esta dificultad. Bueno, también podemos hacerlo, también vi por ahí uno de los temas de investigación es resiliencia. Podemos buscarla aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí nos sale diferentes, nos aparece asociada con el concepto de elasticidad. Y miren, me encanta aquí también esto porque nos da la oportunidad de que nosotros leamos el significado. ¿Sí? La propiedad de un material para regresar a su forma original o a su posición original. Recuerden que el concepto de resiliencia viene de la física, por eso es que aparece esto así. Entonces, al hacerlo de esa manera, podemos mirar qué otras oportunidades, qué otras palabras podemos utilizar para buscar eso. Y luego lo procedemos a hacer en nuestros buscadores, que en este caso nos fallaron. Bueno, continuemos. Entonces, la idea es que procuren iniciar buscando con palabras generales, educación, sexualidad, calidad de vida, cáncer, que ya lo hablamos antes en esta presentación con otro ejemplo, alcoholismo, alcohólico, tratemos de utilizar las palabras más grandes, turismo, conflicto, las palabras más amplias y las vamos a ir reduciendo y especificando a medida que vayamos refinando la búsqueda con la ayuda de los operadores booleanos y de los sinónimos. Y esa es la idea de nuestras búsquedas. Listo, a partir de esta información, ¿cuál es la idea? Me van a entregar el primer avance de su propuesta para los que están apenas arrancando o de sus proyectos. Algunos ya dentro de sus, que son auxiliares de investigación, les piden hacer matrices. Entonces van a encontrar que esta información ya de pronto la tienen avanzada. Sin embargo, aquí yo quiero que para esta búsqueda utilicemos las estrategias sugeridas en la presentación. Entonces, para empezar, vamos a diseñar una estrategia de búsqueda. Es decir, vamos a decir, bueno, primero vamos a buscar por estas palabras, luego vamos a utilizar este sinónimo, luego vamos a utilizar el sinónimo mezclado con otro sinónimo, luego vamos a utilizar estos operadores. Esa es la idea. Que la diseñen no me la van a mostrar, simplemente yo lo voy a poder ver a través de la matriz en Excel que ustedes van a trabajar. ¿Qué debe contener la matriz? Pues 20 referencias y de esas 20 mínimo deben estar 5 en inglés, mínimo. Es decir, deben haber 5 o más si ustedes quieren, pero estoy pidiendo específicamente 5 en inglés, les iba a pedir muchas más, pero vamos a ver cómo les va con esta búsqueda así. La fecha de entrega es el 25 de febrero, esto me lo entregarán por correo electrónico, pero en clase
con base en esa búsqueda hablaremos de su justificación y planteamiento. Entonces es importante que para ese día ya lo tengan hecho y que puedan inclusive ir a la clase con su matriz, y si quieren, pues si no me la envían por correo, pues ese día también me lo pueden entregar en USB. En especial me interesa, ojalá que sea por correo electrónico, si lo van a entregar antes del 24 de febrero. Si lo van a entregar el 25, me lo entregan en el momento de la clase. Si lo van a entregar antes, me lo envían por correo, con eso puedo yo llevarlo una vez descargado y lo podemos trabajar en clase. Bueno, esa es la referencia de la presentación. Está basado en el taller de bases de datos que nos hicieron en la Universidad Cooperativa, realizado por la profesora Centena. Vamos entonces a ver cómo sería esa matriz para que la conozcan. Ya saben, se las voy a enviar. Entonces aquí la matriz, primero acá tenemos el número para que tengamos controlado el conteo de artículos que vamos a buscar. Deben poner los autores yo procuro que pongan el nombre completo. ¿Por qué es importante el nombre completo? Porque muchas veces tenemos mujeres autoras que cuando le ponemos solo el apellido, lo desconocemos que es mujer. Entonces, en este caso tiene que ver más con un posicionamiento político y de reconocimiento hacia también las mujeres autoras. Entonces, por ejemplo, nada más cuando me citan a mí Garzón Segura, A, es muy posiblemente que con la A la gente se imagine que es un Arturo, un Alberto, y nunca se le ocurra que sea una Ani. Entonces es importante ese reconocimiento para que también evitemos errores que les ha pasado a algunos estudiantes cuando sustentan, que dicen, y entonces el autor, y entonces este señor, y en realidad no se dan cuenta que era una autora. Por ejemplo, eso suele pasar con Papalia, el libro de ciclo vital que es tan importante, y Papalia es una mujer, y eso muchas veces se desconoce, entonces es importante también esto. Listo, le vamos a agregar el tema o el título de su proyecto de investigación. No, perdónenme, el tema o el título del artículo que están revisando. Además, aquí es donde va a empezar a ver cómo hicieron ese diseño de su estrategia de búsqueda. Van a poner los sinónimos, las combinaciones y los operadores booleanos que usaron y las palabras claves resultantes de esa búsqueda, o sea, con las que más encontraron información cercana a su tema. Y eso lo van a hacer pues para cada artículo, es decir, en cada artículo me van a poner, utilizamos estos sinónimos para encontrar este artículo y estas palabras claves. ¿Listo? Eso es importante. Y después vamos a poner nuestra referencia en APA, van a incluir el link para que se pueda ver de dónde salió el artículo, el origen, es decir, de qué base de datos salió, el apartado al que ha dirigido y los comentarios. Voy a especificar en relación al resumen y al apartado. En relación al resumen, en el resumen, la idea es que ustedes incluyan lo que tiene que ver con los artículos cuando son investigaciones, por ejemplo. Me van a incluir el autor, el objetivo que tenía esa investigación, la metodología, el enfoque, cuanti, cual y mixto, los instrumentos utilizados, de qué forma se analizó y los participantes o lugar en donde se realizan los resultados o las conclusiones. Para un libro o un capítulo de libro me van a incluir un resumen, o simplemente no, de este libro me sirve este y este tema, o me sirve simplemente el concepto que dan de violencia, que es el tema del que estábamos dando en el ejemplo, o las citas textuales, o pueden incluir citas textuales que les sirvan en relación a ese libro, citas cortas, citas largas o parafraseadas. Entonces, esas citas las pueden hacer de una vez incluyendo la página de donde sacaron. Esto nos va a ayudar a que cuando vayan a escribir, pues ustedes ya tienen la cita hecha y simplemente es copiarla y pegarla, pero la vamos a tener organizada. Es posible que esos 20 artículos no los alcancen a leer completamente de aquí al 25, entonces no voy a ser tan exigente con que estos resúmenes sean perfectos, pero sí traten de organizarla de una manera, de esta manera en lo posible. En los artículos es muy fácil hacerlo así porque básicamente el artículo casi que tiene la estructura de la información que les estoy pidiendo. Y pues en los libros pues puede que sea información más completa, pero pueden incluirme, este libro es importante por esta y esta razón. O vieron específicamente un apartado que les sirve, pues copian el apartado y lo citan correctamente. Esa es la idea aquí. En relación aquí donde dice apartado al que va dirigido el documento, la idea es que ustedes vayan a identificar, a la vez que van consultando el artículo, me vayan identificando para qué sirve ese artículo en específico. Este artículo me sirve para el marco teórico, me sirve para los antecedentes, me puede servir para justificar,
para el planteamiento, traten de mirar, yo no les voy a mirar que esto esté completamente correcto, puede que yo les haga más sugerencias, sino que quiero que vayan haciendo ese ejercicio. Si tienen algún comentario en particular con respecto al artículo, por ejemplo, el artículo es muy interesante, lo encontramos, pero solo me sirve para un concepto muy específico. Son comentarios que les puedan ayudar a ustedes o que quieran hacerme a mí para comprender algo en específico del artículo. Aquí yo se los numeré de una vez y al final les puse en rosado los 5 artículos que deben ir en inglés. Aquí están, para que yo los pueda revisar. Como se dan cuenta, también hice el archivo para que cuando bajen se mantenga inmovilizada la primera celda y con eso no tengan que acordarse qué era lo que iba. Bueno, así es como debe ir. Listo. Entonces, eso sería lo que ustedes me tienen que entregar el día 25. Cualquier duda que ustedes tengan, yo estaré muy pendiente para resolverlo. Si no les quedó claro sobre la explicación que les hice de los operadores booleanos, no encuentran información suficiente o demás, pues me van comunicando y yo les voy a ir resolviendo. Si quieren pueden hacerme los comentarios en la misma publicación con este video. Con eso yo puedo ir viendo cuáles son sus dudas o si de pronto quieren hacer algún comentario en particular sobre la presentación, pues también lo pueden hacer. O sugerencias, pues también. Entonces yo quedo muy pendiente y nos vemos a la próxima.